Conversamos ahora con Rufino Zavala, el presidente de la comunidad de Cahuille, de la provincia de Santiago de Chuco, comunidad en la que se está llevando a cabo un proceso de transformación gracias a la aplicación de las tecnologías de sierra productiva, con el auspicio de la minera Barrick, tal como difundimos en un informe que hicimos en este programa hace unas semanas. Señor Zavala, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, tenemos poco tiempo. Ustedes han comenzado a aplicar estas tecnologías hace 6 meses, 7 meses. Sí, 7 meses aproximadamente hemos comenzado a aplicar estas tecnologías. Y en verdad que es una de las experiencias en donde se está aplicando más rápidamente esta experiencia de cierre productiva. Y sinceramente los cambios que estamos viendo son pues muy esperanzadores y tenemos mucha expectativa porque esto nos cambie la vida de extrema pobreza en que vive mi comunidad, ¿no? En Cahuille son 232 familias que oficialmente forman parte del padrón comunal actualmente, pero en realidad pues hay cerca de 400 que integran todas las 160 kilómetros cuadrados de extensión que tiene esta comunidad, ¿no? De acuerdo. Y ya tienen todo su riego por apreación. Chicos, ¿ya han sembrado pastos, por ejemplo? Sí, efectivamente. Nosotros hemos empezado con la tecnología de riego. Tenemos alrededor de 192 familias que están trabajando este proyecto, de un tope de 210. Ya estamos trabajando con este riego por aspersión, la siembra de verduras, de pastos también. Y ya pues últimamente hemos empezado con el trabajo ya de los invernaderos rústicos, todo lo que llamamos nosotros. Estamos iniciando ya los almacenados para empezar a sembrar productos de clima tropical en estos invernaderos, ¿no? Hay mucha expectativa. Nosotros hemos tenido una pequeña feria con motivo del Día del Campesino el 24 en la ciudad capital, Santiago de Chuco, en donde ha sido una sorpresa poder ver que Cahuille, que es una zona de escasísima agua, muy poquísima agua. Nosotros somos la zona de Santiago de Chuco que tiene menos agua, y bueno, ver que hay verdura, ver que se está produciendo yogur, se están produciendo mermeladas, ha sido una sorpresa grande que ha llamado la atención a las autoridades y bastantes campesinos, compañeros nuestros que están alrededor de la provincia de Santiago de Chuco. ¿Ya están produciendo eso en tan poco tiempo? Bueno, sí, estamos produciendo básicamente verduras y los pastos están en proceso de crecimiento, pero ya se van aprovechando. Dentro de los pastos, los 4 pastos que se siembran, nosotros estamos viendo que el raigras es el que crece con mayor rapidez, ¿no? Y muy bien, nos ha traído muy bien gracias pues al compromiso que ha tenido cada socio de la comunidad consigo mismo para salir adelante y lógicamente el aporte de la Barrick, que es muy importante para desarrollar su capacidad productiva, ¿no? De introducir la tecnología que tanto nos hace falta ya en la provincia de Santiago de Chuco, ¿no? Entonces, y esas verduras o hortalizas que ya están cosechando ¿no? Sí, efectivamente, ya vamos por la tercera, la cuarta siembra de hortalizas. Normalmente la dieta del campesino ya está ausente las hortalizas. ¿No sabían cómo comerlos? No, es verdad que sí, porque hemos tenido la capacitación y la siembra de hortalizas y también se les ha enseñado a consumir las hortalizas, ¿no? Nosotros somos una comunidad que tiene bajísimo consumo de frutas. Pescado no hay nada que ver ahí, pescado no se consume. Una de las tecnologías de este proyecto es justamente el cultivo de pescarpa, creo que la 17-18 tecnología que sinceramente va a ser un aporte proteico a la dieta del campesino que nos va a permitir desarrollarnos y salir de esta pobreza en la que nos ahora están con esa producción que están empezando a tener, ¿la están autoconsumiendo o están vendiendo algo? Bueno, ahí todavía básicamente estamos coberturando el consumo familiar, pero la producción está a abastecer el mercado local de Santiago de Chuco, ¿no? En donde las verduras que se consumen ahí son verduras de tercera, descarte, básicamente más exactamente del mercado de Trujillo, y ahora con esto nos va a permitir tener que vender nuestros productos que son ecológicos, ¿no? Por producción sana, ¿no? Nosotros vamos a producir. Bueno, ¿y cuántas tecnologías están, aplicadas, desarrollando? Ahorita estamos entre la 11 y 12 tecnologías, ¿no? 11 y 12. De la 18, ¿no? De la 18. Sí, hemos avanzado bastante. ¿Todas son productivas o también hay de la vivienda? Hay de servicio, lógicamente. Nosotros tenemos cocina solar, por decir, ducha también. ¿Ducha? Sí, ducha con energía solar. Tenemos solar, básicamente. El nivel de la calidad de vida ha aumentado. No, sí, eso lo vamos a implementar todavía en este último periodo. Vamos a tener biogás, ¿no? El campesino va a tener la oportunidad por primera vez en su vida de cocinar con gas, ¿no? Eso es algo que es muy curioso, todavía la gente un poco duda de esto, pero yo sé que tal como ¿Cómo va a ser el biogás? ¿Ya han comenzado? No, todavía. Eso vamos a empezarlo dentro del curso de este año.
Bueno, pues con los excrementos del establo, básicamente del establo lechero, vamos a utilizarlo para la producción de gas. ¿El establo también es construido? Algunos se han empezado a cimentar ya, estamos en el proceso de trabajo del establo. Es una de las instalaciones más grandes, al igual que el Instituto Toro, el invernadero, son instalaciones grandes y necesitan un poco más de trabajo. ¿A qué altura está en esta comunidad? Cahuil es bien grande, ¿no? Cahuil, imagínense, tiene una extensión de 2 distritos de Santiago de Chuco juntos, ¿no? Pues tenemos 16.000 hectáreas en total, ¿no? Es bastante. La distancia de un extremo a otro pues son 6 kilómetros de camino. ¿De pastos? Tenemos unos 5.000 hectáreas de pastos aproximadamente y tenemos 2 zonas de desarrollo agrícola, ¿no? Una que está próxima a Santiago de Chuco, que es unas 2 horas, y la otra a 7 horas aproximadamente de la ciudad, ¿no? Bueno, la esperanza de... Pero cada familia, por ejemplo, ¿cuánto siembra de pasto? En promedio, con el proyecto ya nosotros vamos a empezar a sembrar mínimo pues los 500 metros cuadrados de pasto. Eso es lo que implica el proyecto. Ahora no siembra nadie por pasto cultivado, ¿no? Ahí pues hemos tenido agua que se estaba desperdiciando, no sabíamos utilizarlo, pero ya con el proyecto lógicamente nos hemos dado cuenta que esta zona seca tenía un recurso que se estaba desperdiciando, ¿no? Y ese es alto, pues lógicamente hace desarrollo. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero felicito, realmente nos interesaría mucho saber en Perú, 2 años, a ver cómo están, de repente ya todos han salido de la pobreza. Yo creo que sí, ¿no? El próximo año vamos a tener una asistencia de afianzamiento para que este proyecto marche mejor. Algunos ajustes se van a dar el año que viene. Muy bien. Bien, señor Rufino Savara, presidente de la Comunidad Cahuil, muchas gracias.